Bienvenidos a Despierta Cristiano, un programa que nos invita a reflexionar acerca del mensaje de Jesús y de la Biblia. Dirige y conduce Juan de Armenia. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Hola, buenos días. Yo soy el periodista Juan de Armenia, haciendo desde el departamento del Quindío la última llamada. El Señor Jesús bendiga a todos los que me escuchan en cualquier parte del mundo. Bienvenidos al programa Despierta Cristiano, que se transmite desde Armenia, la capital espiritual, la ciudad Milagro. Usted puede sintonizarnos de lunes a viernes de 5 a 5:30 de la mañana, hora colombiana. Hoy tenemos música, Biblia, noticias y un resumen de lo que hemos visto esta semana acerca del tema de las 70 semanas de Daniel. Increíble, pues, digo para mí increíble que en este tiempo, 2024, 27 de diciembre de 2024, y en el mundo cristiano no se conozca estos temas proféticos. Y algunos no le den importancia, pero es que la Biblia es tan maravillosa. El apóstol Pablo nos advirtió, nos dijo que iba a venir una gente que menospreciaría las profecías. Por eso en Tesalonicenses él dice algo como: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea, hay un menosprecio hoy de las profecías entre muchos pastores del mundo. Yo no culpo a los feligreses, porque las ovejitas pues están ansiosas de comida que les traiga su pastor, pero si su pastor les dice, no se preocupen por eso, el Apocalipsis no es para la iglesia, eso es un libro escrito ahí de relleno, eso es una cosa que ni le presten atención a eso. Y por eso el apóstol Pablo dijo, no menosprecien las profecías, porque él sabía, Dios sabía que íbamos a vivir este tiempo donde la gente iba a menospreciar las profecías. Vamos a escuchar una canción para empezar y al final entonces les hablaré uno del cordón umbilical con el que muchos seguimos todavía atrapados, aferrados a la Santa Madre Iglesia. Pues yo no sé si es la Santa Madre prostituta, pero así la llaman. Y entonces de ahí nacieron muchas organizaciones, tal vez todas las que existen hoy en el cristianismo, al parecer, nacieron de esta organización. Y cuando digo que nacieron las organizaciones, no estoy diciendo que la iglesia de Dios haya nacido ahí, porque la iglesia católica nació en el siglo IV y la iglesia de Dios nació en la cruz con su muerte, con su sangre, cuando salió agua, cuando el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, decidió humillarse mucho más y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La iglesia de Dios nació en el Calvario. Somos los vencedores. Entonces la iglesia viene de ahí, pero las organizaciones religiosas en cualquier parte del mundo parece que todas tienen el cordón umbilical todavía pegado a esa organización llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana, que dirige hoy un señor en una silla de ruedas tratando de engañar a todo el mundo. Vamos entonces a escuchar esta canción porque hoy es viernes, hoy es día de estar muy alegres, muy contentos y de aprovechar al máximo este fin de semana para continuar siendo fieles a Dios y tratando de despertar a otros.
perdonarme, yo te alabaré. Todos los días, todas las noches, yo te cantaré. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Sí, fuimos redimidos, se pagó el precio para nuestra salvación en la cruz. Ahí inició la iglesia de Dios en todo el mundo. Y hoy vamos a tener lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Salmo 51, Biblia Reina Valera 1865. Eso es un salmo al vencedor, al que logre vencer. Siempre me recuerda esta palabra cuando leemos Apocalipsis, los 7 mensajes a las 7 iglesias nos dicen al que venciere, al que venciere, 7 veces, 7 promesas para nosotros. Y dice que este es un salmo de David, cuando vino a él Natán el profeta después de que entró en Batseba. Dice el versículo 1: Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus miseraciones, rae mis rebeliones. Aumenta el lavarme de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me calentó mi madre. He aquí, la verdad has amado en lo íntimo, y en lo secreto me hiciste saber sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegría los huesos que moliste. Esconde tu rostro de mis pecados y rae todas mis maldades. Críame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en medio de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu voluntario me sustentará. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Escápame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cante mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y denuncie mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que sí, no, yo lo daría. Holocausto no quieres. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y molido. Oh Dios, no menospreciarás. Haz bien con tu buena voluntad a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el quemado. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Palabra de Dios, palabra de verdad, palabra oportuna, palabra que nos da alegría, que nos da esperanza, que alimenta nuestra alma, que nos permite entender que muy pronto se nos va a quitar el pecado. Estaba leyendo acá cuando dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Es que este versículo 7 me remite a Apocalipsis. En Apocalipsis dice
que hay una multitud que nadie puede contar. Y entonces le pregunta el anciano a Juan, ¿usted sabe quiénes son ellos? Y Juan dice, no, ¿quiénes son? Y él le dice a Juan, estos son los que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y qué significa eso? Pues en este salmo nos está diciendo lo mismo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces, lavar es lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando nos está dando su testimonio en Hechos, capítulo 22, versículo 16, y nos dice que a él le dijeron, levántate, Pablito, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Claro, es que uno lava los pecados cometidos, uno se quita el castigo, el peso de todas las maldades que ha hecho en esta vida cuando se hace bautizar, invocando el nombre del Señor Jesús, como lo dijo Pablo allí, Hechos 22, 16. Pero vamos a ser emblanquecidos cuando la sangre del Señor Jesús, Él, en función de sumo sacerdote, haga esa entrada triunfal al lugar santísimo y va a rociar la sangre allí, y ese día se nos quita la maldad. Ese día quedamos sin pecado. Por eso casi que lo único que le agradezco a los curas de la Iglesia Católica, que nos hicieron aprender en la Eucaristía que ellos practican todos los días, esa expresión o ese texto, cuando Juan ve al Señor Jesús, Juan el Bautista ve que se acerca el Señor, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, es que Él nos va a quitar el pecado. Y eso es lo que dice en este salmo al terminar. Está hablando en el versículo 14. Escápame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. ¿Por qué? Porque Él nos dará completa salud. Vamos a las noticias. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Continuamos aquí en este cubrimiento que estamos haciendo de la guerra entre Israel y sus enemigos, porque es que es increíble cómo Israel hoy está enfrentando guerras en todos sus frentes. Es que tiene guerras. La guerra empezó hace un año, exactamente como 355 días hace que invadieron algunos territorios de Israel, como 5 poblaciones. Entraron los palestinos, mataron, comieron del muerto, hicieron de todo, 1000 asesinatos, 2000 secuestrados. Y a partir de ahí se recrudeció la guerra, que ya lleva muchos años, y Hezbollah, que es un grupo que no está en Palestina, que no está en Gaza, que no hace parte de estos grupos palestinos que viven allá, pues es un grupo musulmán que habita al norte, la frontera de Israel en la parte de arriba, en el Líbano. Y Hezbollah también lo atacó desde el 8 de octubre, hemos dicho, el ataque fue el 7 de octubre, Israel respondió e inmediatamente Hezbollah también dijo, aquí estamos nosotros. Entonces tiene con Gaza, con Hezbollah, tiene con Cisjordania. Cisjordania es un territorio dentro de Israel que queda al norte de Israel, pero también ahí hay un enfrentamiento de las fuerzas de defensa de Israel con Irak con Q o con K al final, con Irán, con el gobierno del Líbano, con Siria, con Yemen, con Irán y con algunos musulmanes voluntarios de Afganistán y Jordania. Entonces, Israel hoy está tendiendo guerra por todos lados. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente dirán paz y seguridad en cualquier momento, porque eso es inevitable después de esta guerra, a lo mejor después de un año, después del 7 de octubre, podamos ver cómo finaliza la guerra. Entonces sigue esta guerra, están atacando ciudades del norte de Israel,
como Haifa, como Tel Aviv. Ayer en Israel veían con sorpresa cómo pasaban los misiles por el aire, lanzados aparentemente desde Yemen. Y Yemen quedaba como a 2.500 kilómetros de Israel y pasaban esos misiles. Hay que estar pendientes, hay que no dormir tanto. Yo creo que nos toca que despertar un poco más temprano para mirar qué es lo que está sucediendo, porque yo veo el final muy cerca. No sé si sea solamente un pálpito, si sea solamente como ese temor que uno mantiene y esa expectativa en la que vive en un mundo cruel, despiadado, malvado, violento, perverso, en el que nos tocó vivir este último tiempo. ¿Por qué? Porque pronto amanecerá, porque pronto vamos a ver un cambio de era. Pasaremos de la era cristiana a una gobernanza mundial, a un nuevo gobierno mundial. Pero nosotros, si entendemos lo que dice la Biblia, no lo que dicen las iglesias, las organizaciones religiosas, que muchas veces se dejan meter cuentos, y de eso vamos a hablar más adelante. Lo que dice la Biblia es que la iglesia va a entrar a un lugar especial donde será guardada por Dios. Él nos esconderá en su tabernáculo cuando venga la noche terrible, cuando venga el día malo, cuando se abran las puertas del infierno, las puertas del Hades, porque cuando las puertas del Hades se abran, no prevalecerán contra aquellos que están en la roca, porque el texto dice eso, que Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal, nos ocultará lo reservado de su morada y sobre una roca nos pondrá en alto. Entonces, esté tranquilo, eso sí, no duerme, no se vaya a descuidar, que aquí el que se duerme lo trasquila. Vamos a una pildorita de hoy. Pildoritas del fin. Ayer estuvimos hablando de cómo las organizaciones religiosas, y no voy a decir que me van a perdonar, porque si fuera para pedir perdón, pues mejor no digo nada. Es que nosotros somos extraños. Vea, me van a disculpar, me van a perdonar lo que voy a decir. No, yo no estoy pidiendo que me perdonen. Yo lo que voy a decirles es, tengan en cuenta que lo que voy a afirmar es con conocimiento de causa y lo hago por amor a el cristiano, al cristianismo, por amor a la verdad. Y lo que quiero decir es que he encontrado en medio de una investigación que lleva más de 50 años que todas las organizaciones religiosas que hay hoy en el mundo, casi que en el hinduismo, en el budismo, en el islamismo y en el judaísmo y en el cristianismo, han sido contaminadas por una organización que nació por allá en el siglo IV con Constantino, que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque esta organización nace cuando Constantino llama a algunos cristianos y hacen lo que podríamos denominar como el primer concordato de la historia, donde nace esta iglesia que logró secuestrar, logró apoderarse de la Biblia, logró apoderarse de la cruz, tanto que por ahí Constantino le ponía las cruces al armamento que tenían para salir a asesinar gente, a matar con la cruz. Y en ese secuestro que hicieron, en esa forma como se apoderaron del cristianismo, entonces metieron una cantidad de cuentos, mentiras, engaños, ideas. Eso es increíble, todo lo que hay en el cristianismo hoy, que podríamos denominar levadura, perversidades, cosas increíbles metidas dentro de nosotros. Y las organizaciones religiosas que se establecen en los países, pues tienen que cumplir con unos requisitos que lo más seguro los introdujo también la Iglesia Católica para poder hacer la apertura. Porque aquí en Colombia, por ejemplo, puedo decir que hace 70 años
uno no podía hablar de la Iglesia Católica. Aquí los que mandaban eran los católicos, aquí los curas eran los que decidían qué se hacía, tanto que hoy en Colombia todavía en los alcaldes, los gobernadores siguen haciendo Te Deum para entregar reconocimientos y cosas en las iglesias católicas y llevan la gente obligadamente allá, cuando la Iglesia Católica, la historia que tiene, debería averiguarla usted. Violación de niños. ¿Sabe cuántos niños ha violado la Iglesia Católica? Y estoy hablando de los sacerdotes católicos, no estoy hablando de los feligreses católicos. ¿Sabe cuántos niños? Averigüe. Son millones de niños violados a nivel mundial. ¿Desde cuándo? Pues posiblemente desde hace más de 1000 años. ¿Cuánta gente, cuánto daño le han hecho estos sacerdotes católicos a el mundo entero? Entonces las organizaciones religiosas deben cortar el cordón umbilical que los une a esta organización que se hace llamar Santa Madre Iglesia, que de santa no tiene nada. En un libro que estamos leyendo, que habla de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Vaticano, donde el 80% de las personas que viven en el Vaticano, que se supone que todos son católicos, el 80% son homosexuales. ¿Eso qué significa? Pues que están incumpliendo lo que predican. ¿Cuánta gente asesinada con la Inquisición? ¿Usted ha escarbado un poquito? ¿Ha tratado de averiguar qué pasó en la Inquisición? ¿Cuánta gente maltratada? ¿Cuántos políticos han sido utilizados por la Iglesia Católica para hacerle daño a los cristianos, para apoderarse de la riqueza? ¿Usted no ha visto, por ejemplo, en Colombia, que las mejores tierras o la mejor ubicación en el centro de la ciudad ponen una iglesia católica? ¿Cuánto lleva eso? ¿Cuánto hace que nos dominaron, nos controlaron, nos mintieron, nos engañaron, nos taparon la verdad y nos ocultaron la Biblia? Porque no nos dejaban leer la Biblia. La Biblia no se podía tocar y mucha gente todavía sigue creyendo lo que la Iglesia Católica enseña. Hay que salir de ahí, y este es un mensaje para todos los pastores en todo el mundo, todas las organizaciones religiosas llamadas iglesia deben cortar su cordón umbilical de la Iglesia Católica. Y cuando digo esto es porque siguen creyendo que Dios dice que son 3 personas. ¿De dónde sacaron eso, Dios mío bendito? Señor Jesús, ayúdanos, ilumínanos. Siguen creyendo que Dios nos hizo, que Dios hizo un bulto de polvo, de barro, y sopló y el hombre salió corriendo. No. Nos ocultaron realmente qué fue lo que hizo Dios desde el principio. Hay que volver a la Escritura. Hay que dejar, mire, Lutero fue un reformador, pero Lutero, cuando presentó sus 95 tesis, se quedó con otra, o sea, quedó con el cordón umbilical pegado a la Iglesia Católica. Después vino, creo que Calvino, lo mismo, se despegó un poquito y siguió con el cordón umbilical. Y hoy puedo decir que iglesias trinitarias, todas tienen el cordón umbilical pegado a la Iglesia Católica, y las iglesias que dicen no ser trinitarias también. Qué bueno que revisaran, qué bueno que atendieran este mensaje y les diera por ir a mirar la Biblia y a buscar, venga, ¿qué más nos metió la Iglesia Católica para engañarnos? Y hoy nosotros desde los púlpitos lo estamos repitiendo. Ese cuento de que nadie sabe ni sabrá el día ni la hora, lo más seguro es que también lo metió la Iglesia Católica. No siga con esas interpretaciones que nos dieron, que nos engañaron y que usted las repite desde el púlpito creyendo que es la verdad. No es que la Biblia lo dice. ¿Cuál Biblia lo dice? Eso es una mala interpretación, que lo más posible es que nos la metieron desde la Iglesia Católica. Corte el cordón umbilical de su organización con la Iglesia Católica para que le resplandezca a
todo el cristianismo y a todos los que van a su iglesia la luz verdadera del Señor Dios Todopoderoso, que ese sí nos ama con un amor sin ninguna doblez, con un amor verdadero. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Esta semana hemos estado hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel que aparece en el libro de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y entonces allí nos habla de 70 semanas y son 70 semanas que el mismo escritor nos cuenta de acuerdo a la revelación que le dieron, que están divididas en 7 semanas y 62 semanas. Usted no puede unir. Recuerde eso, usted no puede unir las 7 semanas con las 62, por eso nos la presentan en espacios de tiempo aparte. Entonces, usted no las puede unir. Entre las 7 semanas y las 62 semanas hay un tiempo como un intervalo, un espacio de tiempo también. Entonces, las 7 semanas es el periodo de la reconstrucción del templo entre el año 537 y como el año 490 y pico o 88 antes de Cristo. Ahí se cumplieron las primeras 7 semanas. Recuerde que están marcadas esas 7 semanas por la reconstrucción del templo. Luego viene un intervalo y después empiezan a contar las 62 semanas. Esas 62 semanas tienen como final. Es decir, si usted quiere saber dónde terminan las 62 semanas, la Biblia le dice ahí en la profecía que hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? El Señor Jesús. ¿Y cuándo el Mesías príncipe? ¿Cuándo nació o cuándo se bautizó? Entonces, el anuncio es que nos nació un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ahí es el Mesías príncipe. Y usted toma el nacimiento del Señor Jesús y se devuelve 62 semanas o 434 años. Y esos 434 años finalizan con el nacimiento, pero en todo ese periodo fue el tiempo en el que Dios no habló. O sea, no se escribió más de la Biblia. 434 años antes de Cristo se escribió lo último, que creo que fue Malaquías, que escribe su último libro, y hasta ahí hay un silencio de Dios hasta que nace el Señor Jesús y empieza nuevamente a escribirse. Luego viene la última semana de esta profecía, que son 7 años. Esa última semana la confirmó el Señor Jesús cuando se hizo bautizar, cuando dijo que era necesario cumplir toda la ley, y a la mitad de esa semana Él muere en la cruz como el sacrificio y la ofrenda perfectas. Por eso ahí cesó el sacrificio y la ofrenda. Por eso no hay más sacrificios ni más ofrendas que hacer por el pecado. Y estamos a la expectativa porque pronto se va a cumplir la media semana que el anticristo tiene para actuar, que son solamente 42 meses y que aparece muy claramente señalado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, donde dice que se le da autoridad por 42 meses. Repito, el que le diga a usted que el anticristo va a actuar 7 años, le está mintiendo, lo está engañando, porque no hay ninguna evidencia bíblica de que el anticristo pueda actuar con autoridad 7 años. La Biblia nos dice 42 meses y 42 meses son 3 años y medio. Les habló el periodista Juan de Armenia, desde la capital espiritual del mundo en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque al fin llegó el fin.